Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. Estamos ahora en comunicación con la abuela Berta, que como todas las semanas viene a estar con nosotros. Él nos dirá qué nos tiene preparado hoy. ¿Qué tal, Berta? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Por el mar de las Antillas, que también Caribe llaman, batida por olas duras y ornada de espumas blancas, bajo el sol que la persigue y el viento que la rechaza, cantando una lágrima viva, navega Cuba en su mapa, un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua, que es nada más ni nada menos que Nicolás Guillén hablando de su Cuba querida. Hoy, gran poeta, gran poeta con cosas maravillosas. Empezamos al revés con Cuba, pero no importa. José Martí, Nicolás Guillén, 3 o 4 de los distintos poetas, de los cuales vos seguramente conocés muchísimo más que yo, han hecho Carpentier, han hecho cosas maravillosas, no solo mostrando lo que es esa isla tan hermosa, sino cosas de literatura de primerísimo nivel. Bueno, vamos a hablar un poquito de Cuba. Cuba tiene una historia arqueológica muy, muy añeja. Dicen que 6.000 años antes de Cristo hubo la primera migración desde México, desde Norteamérica. Tuvieron otra desde los distintos lugares centrales de América, y que 3.000 años antes de Cristo llegaron los primeros aborígenes desde América del Sur. Cuando llegó Colón en 1492, la isla estaba con los habitantes que habían llegado de las zonas de América, y con la llegada de Colón vinieron esclavos y vinieron también algunas otras cosas como el azúcar que había quedado en las Antillas y al poco tiempo llegó ahí. Pero simultáneamente a eso, los comerciantes que en esa época trabajaban vendiendo gente, trajeron muchos esclavos africanos, esclavos que los trajeron para que trabajaran, por un lado, el azúcar, que acuérdense cuando el año pasado hablamos de la historia del azúcar, llegaron en el 1516, ya tenían los españoles, habían llevado la caña de azúcar. Los esclavos africanos además trajeron los frijoles, y los frijoles, que son los porotos de distintos colores, pero además traían unas semillas que fueron las semillas del café. Entonces empiezan todo el periodo de esclavitud. Por un lado el azúcar, por un lado el desarrollo del café, y por el otro lado aparecen distintos elementos propios, y aparece el tabaco, que el tabaco, y cuando hablamos de Cuba, hablamos del tabaco, hablamos del azúcar, de los poetas y del ron. El ron, que es una bebida tradicional que seguramente amigos que han viajado o han andado en aeropuertos internacionales han visto las botellas del Habana Club o del Bacardí, los famosos ron cubanos. Después vamos a hablar de la comida. Llegaron juntos con los esclavos africanos. Entonces dice que cuando ellos llegaron en el siglo XVI, empezaron a beber, mientras trabajaban, una cosa que se llamaba guarapo, que no es la música que nosotros decimos el guarapo que lo hacían
de la fermentación del maíz y de la yuca. Estamos hablando, recuerden, maíz y la yuca, dos de los productos de la alimentación de nuestra América tan importantes. ¿Y qué hacían? Le sacaron el jugo a la caña de azúcar, que la fermentaban y les daba un licor fuerte. Ese líquido, bueno, no había los elementos como fueron desarrollándose los alambiques, los apretaban, hacían unos trapiches, digamos, muy manuales, y ahí surgió un aguardiente. Pero después eso se fue mejorando y aparece con esos elementos, con la yuca y el maíz y la caña de azúcar, un producto que se llama rom, que aparece en el siglo XVI, que empieza a desarrollar su valor, y algunos empresarios de los ingenios y de los esclavos, que todavía había ahí muchos, empiezan a comercializarlo, y el señor Bacardí empieza a trabajar y a hacer el rom. El rom, algunos que lo conocen, tiene 2 o 3 clases. Hay un ron blanco, un ron negro, un ron oscuro y uno más oscuro de 1 año, de 3 y de 5. Es una bebida fuerte, es una bebida muy tradicional, es una bebida que después pasó a comercializarse en todo el mundo, pero que es una de las características de en comidas o en cócteles, que después vamos a ver, pero que se junta con la historia del tabaco y la historia del café. Ustedes habrán visto, hemos visto en las películas a los cubanos haciendo los famosos habanos. Bueno, con el desarrollo, siempre trabajando, fíjense, con la mano de obra de los esclavos, los primeros habitantes lo comenzaron a... no soportaban los lugares donde tenían las plantaciones de tabaco, entonces empezaron a ver qué se podía hacer con eso, y fueron desarrollando, trabajando, y con el tiempo fueron haciendo distintos productos, poniendo a secar las hojas de tabaco, poniéndolas a picar, y hicieron un desarrollo de los habanos. Yo no sé los nombres, no los recuerdo, de los famosos habanos que han sido en la historia de Cuba, el ron, el tabaco y el café, una parte importantísima del desarrollo como pueblo. Y después, en el medio de 1800, por ahí, aparecen, además de los esclavos africanos, aparecen comunidades chinas que llevan el arroz. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Cuba? La comida es una combinación africana, española, se incorporan los chinos, se incorporan lo que han ido llevando los demás países sudamericanos, y el desarrollo del maíz, el desarrollo de la yuca, y después, con el tiempo, desde Brasil, desarrollan el consumo de cerdo y el consumo de pollo. Ellos introdujeron los africanos el mortero. Fíjense que los morteros nosotros los tenemos muy presentes en la cocina europea, y en la española, en las recetas aún los españoles lo siguen usando. Acá a Cuba llegaron por los africanos y trajeron el comino desde Egipto, trajeron de España los guisos, las ollas, y de China el uso del arroz como una parte importantísima de su alimentación. Pero además, como es un clima cálido, caliente, donde los veranos son fuertes, hay una
importante cantidad de frutas de distinto tipo, y una parte de las comidas y de las cosas dulces se han utilizado tradicionalmente con los frutos que hay en la zona, y tienen mucha comida dulce, mucho desarrollo de los helados. Los helados son una cosa muy rica y muy habitual, y hay un desarrollo, lo que llaman la cocina criolla, que hay un libro, fíjense en qué año, en el 1850, hay un escritor cubano que publica un libro sobre la cocina criolla y que cuenta cómo fueron utilizando y aprovechando de cada una de las cosas que les fue llegando, fueron aprovechando para hacer su propia comida. Entre 1512 y 1790 llegaron 90.000 africanos esclavos, y entre 1790 y 1880 entraron ilegalmente 900.000 más. O sea que cuando uno ve los músicos, en los deportistas africanos, es porque una parte importante de la población tiene su origen en el pueblo africano y tiene la tradición también de su comida. Tienen un consumo importante de banana, y que lo incorporan en las distintas comidas, y utilizan el rom también en la gastronomía. Utilizan las plantas de coco, comidas con coco son habituales, y tienen 2 o 3 cosas que son importantísimas. Uno, la historia, los grandes que recién hablábamos, de Guillén y de José Martí, de Carpentier, tienen una larga tradición de boxeo, que en muchísimas competencias internacionales los boxeadores cubanos eran los ganadores, y tienen una historia de la música que es maravillosa, no solamente lo que nosotros conocemos en estos años de la nueva trova, sino que la música de Cuba tiene raíces en España. De ahí se incorpora y se cruza con inmigrantes chinos que mezclan la música con distintos tipos de comida, y un desarrollo de el ballet y de todo lo que es, a algunos le sonará Tropicana, que era durante muchísimos años un lugar de baile espectacular, de donde salieron muchísimas bailarinas y músicos que se desarrollaron en distintos lugares, y le tiene un peso en la música. Por un lado, la música africana, con los instrumentos africanos. Por otro lado, un desarrollo del jazz, que también fue con la inmigración de Estados Unidos. ¿Y quién de nosotros no se acuerda de los boleros cantados por la música lenta, la rumba? Te acordarás, el grupo Los Mataranza, las distintas músicas de cajón, y después esa trova tradicional que se desarrolló mucho en el interior, el baile. El baile para los cubanos de siempre ha sido una cosa muy pegada a la comida y muy pegada al disfrute, al color. Como todos los pueblos caribeños, la ropa es de grandes colores, las casas pintadas de muchos colores, pero una de las músicas más importantes, que además es hermosa verla bailar, es el danzón. El danzón que después es una contradanza entre la danza criolla y un compás que 2x4, que no creo que tenga nada que ver con el 2x4 del tango,
pero es el danzón un baile lento, muy cadencioso. Yo lo he visto bailar por gente muy grande en un encuentro, y de ahí aparecen las distintas características de los bailes. Aparece después, alrededor del 60, lo que conocemos como la nueva trova, Milanés, Omar Portuondo, Compay Segundo, toda la música que entre el 60 y el 80 todos hemos cantado y muchos bailado. Que Silvio Rodríguez, que es mi preferido. Silvio Rodríguez. Me encanta. Que es hermoso escucharlo, pero siempre está, yo estuve en Cuba en los 90, les cuento, invitada en ese momento por, digamos, para conocer la radio de La Habana Libre, que realmente fue una experiencia. Y tuve una inmensa emoción en la Casa de la Cultura que nos habían recibido, vérmelo frente a frente a Pablo Milanés. Realmente viste esas cosas que uno dice, bueno, y donde andaba estaban los helados, unos helados riquísimos, pero también caminabas un poco y había un lugar donde se bailaba, donde la música tradicional, el bolero, que el bolero, los grandes cantores y creadores del bolero han sido cubanos, o la habanera, la guaracha, que las guarachas se bailaban, digamos, hace muchos años, pero también muchísima importancia a la cultura y a la lectura y a sus grandes preferidos. Vamos a poner, si te parece, un poquito, apenas Dale. nada más de música para entrar en clima. Bueno, sí. Dale. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? El cuarto de Tula que cogió candela, ¿Cómo? se quedó dormida y no apagó la vela. Pobrecita tú la has cogido candela porque se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Ay, mira, llamen los bomberos, llámenlos, que aquí hay candela, que yo creo que Tula lo que quiere es que le apaguen el fuego, ven a ver. El cuarto de Tula que cogió candela, ¿Qué dice? se quedó dormida y Bueno, ahí estaba, esa alegría cubana tan hermosa, ¿no? Toda la música, que sea en la capital, en La Habana, o sea en el interior, la música, el baile, cuando vos decís, mirá, eso es un negro, en el buen sentido, es un africano, están charlando y están bailando. Sí. Es decir, la música tiene una alegría permanente en todos lados. ¿Se acuerdan del Congo de Javier Cugato, de Lecuona, hace muchos años, los que somos grandes? Además, después hay otro tema que no lo podemos dejar de lado, que es las bebidas y la tradición de las bebidas cubanas. Uno de los lugares donde Hemingway iba a tomar ron, que es la Floridita, es un ícono de la cultura universal, digamos. Yo creo que nadie que pase por Cuba puede no ir a ver, te guste o no te guste el ron, o te guste o no, donde clase con ron y jugo de limón, las bebidas tradicionales, y cómo
a lo largo de la historia, bueno, hay películas donde han reflejado las distintas bebidas y cuando uno, bueno, a mí yo las bebidas alcohólicas muy fuertes no tomo, he probado el ron blanco con coca. Es fuerte. Es muy fuerte, sí. es muy fuerte, pero digamos hay toda una tradición de los distintas bebidas y las distintas las distintas variedades que se hacen en la bodeguita del medio, en los distintos lugares, en estos 50 o 60 años, lugares tradicionales o antes, y cuando en Tropicana, que realmente era, no sé si seguirá siendo un lugar de espectáculo, de música, de baile, de tomar, y en la época anterior, donde estaban los grandes casinos de Estados Unidos, el colorido, la bebida, el ron, el tabaco, ha sido una importante parte de la cultura, y vamos a contar algunas de las comidas, porque estamos hablando mucho, pero sin hablar de gastronomía. Hay una de las comidas más tradicionales que reflejan y hablan de la comida de Cuba, que es el arroz con gris, o también en España llamado moros y cristianos. Es un arroz que los moros y cristianos, ¿por qué? Porque los moros eran los negros, los cristianos los blancos. Entonces, por eso, y esa es una comida tradicional de la cocina criolla cubana, y en la tradición más congri, que es lo mismo, es arroz con porotos negros. Vamos a dar la receta porque es muy fácil y es muy rico. 2 tazas de arroz blanco de grano largo, 1 taza de frijoles negros de grano pequeño para caldos, es decir, los porotos negros chiquitos que acá conseguimos, 2 tazas del caldo de esos frijoles negros, 1 cebolla grande blanca, 4 dientes de ajo grandes, 2 pimientos dulces, es decir, morrón, rojo y verde, 1 pizca de orégano molido, 1 hoja de laurel grande, 1 taza de aceite, preferentemente de girasol, 1 cucharada de sal, y en algunas otras de las recetas agregan un cuarto de taza de vinagre, pimienta molida, alguna cucharadita de comino molido y agua natural para la cocción. Lave los frijoles negros previamente escogidos y póngalos al fuego en una olla a presión rápida. Se pone a cocinar como haces habitualmente con el poroto hasta que esté blando. Retiramos el caldo, no se tira, y se reserva. Coloque en una olla la cebolla, el ajo, el orégano, el aceite hasta tener un color dorado la cebolla. Adicionar el caldo de los frijoles, los granos del arroz lavado, el laurel, la salsa, y ponga a cocinar a fuego medio. Entonces revuelva para evitar que se pegue el fondo de la olla. Ponga la cocción con una llama muy baja hasta que el arroz seque completamente. Este proceso puede llevar de 10 a 15 minutos, 18, depende siempre del arroz. Revuelva nuevamente, retire la llama y deje refrescar antes de servir. Esta receta básica de arroz moro puede incluir la adición de carne, chicharrones de cerdo, para lo cual basta, cuando se prepara el sofrito, incorporar pedacitos chiquititos de carne, freírlos con la cebolla y con los restos de los ingredientes, porque incorpora un sabor muy especial al arroz, mayor contenido de grasa y proteína animal. Esto según el gusto y la costumbre. Esto está sacado de uno de los libros de la receta, de los libros de recetas cubanas. Hay todo un trabajo muy lindo en una colección de libros que se llama Cuadernos del Fogón, que son
tienen varios años, fueron 2 ediciones que se hicieron con escritores de distintas Américas, y hay un escritor que hace toda la historia sobre esto, se llama Olian Moira Seijo, cuenta toda la historia del congre y cómo es, bueno, que no nos da el tiempo. Vos querías poner algo de música y después hago unas recetas más tradicionales, Susi. Bueno, la verdad es que hay mucho, ¿no? Para escuchar. Yo voy a poner a un pianista muy famoso que se llama Enrique Chía, que justamente lo que hace es una versión de un tema muy característico también, que es Lágrimas Negras. Así que bueno, vamos a escuchar un pedacito de este tema. Bueno, muy bien, allí está, Lágrimas Negras, un tema sumamente característico, siempre guardando igual, aunque sea más romántico, ese ritmo tan característico. ¿Qué te parece si escuchamos este poema con el que vos comenzaste hoy, que es un largo lagarto verde? Vamos a escucharlo. Por el mar de las Antillas, que también Caribe llaman, batida por olas duras y ornada de espumas blandas, bajo el sol que la persigue y el viento que la rechaza, cantando a lágrima viva, navega Cuba en su mapa, un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. Alta corona de azúcar le tejen agudas cañas, no por coronada libre, sí de su corona esclava. Reina del manto hacia afuera, del manto adentro vasalla. Triste como la más triste, navega Cuba en su mapa, un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. Junto a la orilla del mar, tú que estás en fija guardia, fíjate, guardián marino, en la punta de las lanzas y en el trueno de las olas y en el grito de las llamas y en el lagarto despierto sacar las uñas del mapa, un largo lagarto verde con ojos de piedra y agua. Hermoso. Y aparte con ese tono cubano tan lindo, ¿no?
Bueno, además, si uno piensa también, yo tengo una rosa blanca para el amigo, Sí. ¿no? Pero además, hay que tener en cuenta que además es un poema hecho mucho antes de la Revolución. Pero realmente cuando uno ve el mapa de Cuba, parece un lagarto. Y él parece un lagarto, realmente parece un lagarto. Y bueno, tiene la vegetación del Caribe, por supuesto, y tiene de todo, pero además tiene una rica, y si nos da el tiempo, hacemos un flan de coco tradicional cubano, Susi. Hagamos. Bueno, 3/4 taza de azúcar granulado, 2 tazas que para ellos son 13 onzas y media líquidas de leche de coco, una lata, que son 14 onzas, de leche condensada azucarada, 5 huevos, una cucharadita de extracto de coco, crema batida y coco rallado tostado. Calienta el azúcar en una cacerola muy resistente sobre fuego medio lento. Mezcla el azúcar constantemente 3 a 4 minutos hasta que se disuelva y adquiera color caramelo. Vierte el azúcar en el fondo de un molde profundo para flan de 9 pulgadas de diámetro y rápidamente distribúyelo en el fondo y por los lados para cubrirlos. Pon la leche de coco, la leche condensada azucarada, los huevos, el extracto de coco en una licuadora. Licúa los ingredientes durante 5 segundos. Viértalo en un molde preparado. Cúbralo ligeramente con papel de aluminio, coloca el molde en una bandeja de baño María con agua caliente a 1 pulgada de profundidad. Hornea durante 1 hora y 20 o hasta insertar el cuchillo que salga limpio. Retire el molde del agua, déjelo enfriar sobre una rejilla de metal. Refrigérelo 3 a 4 horas antes de moldar. Para servir, pasa una pequeña espátula alrededor del borde del molde, pon un platón sobre el molde y vuéltelo sacudiéndolo poco para que se suelte el flan. Decora con crema batida y coco rallado. Esto, como ustedes se darán cuenta, es texto sacado textual de los libros cubanos, el léxico, ¿no? Pero digamos, las cosas dulces en realidad son muy dulceros, como tienen tradición. Lo que yo no podía tomar era el café, porque era una cosa tinta redulce. Pero además, no sé si nos da el tiempo, hay una receta de arroz con pescado al ron. 1,5 tazas, pero que me pongo los anteojos, 1,5 tazas de masas de pescado crudo, o sea, cualquier pescado blanco. 1 cucharada de vinagre o de jugo de limón, 1 cucharadita de sal, media de pimienta molida, 1/4 de orégano, 2 clavos de olor a gusto, 2 tazas de arroz, 4 cucharadas de aceite, 3 dientes de ajo o media cebolla, 1 cucharada de salsa de tomate, 3 cucharadas de ron, preferentemente el ron blanco, 4 tazas de caldo de pescado, media cucharadita de frijol, que debe ser pimentón, calculo, 1 de sal y media de comino. Adobe el pescado con vinagre o jugo de limón, sal, pimienta, comino, laurel y los clavos de olor machacados. Remoje el arroz en un poco de caldo de pescado. Sofría los dientes de ajo machacados, la cebolla picadita en el aceite caliente, añádele la salsa de tomate y el pescado con todo su adobo. Déjelo cocinar 2 o 3 minutos. Agregue el ron, caldo, sal y frijol, que es pimentón. Que empiece a hervir, rectifique el punto de sal, échele el arroz remojado. Tápelo y cocínelo a fuego moderado, más o menos media hora o según el tipo de su arroz. Cuando el arroz se ablande, bájele la candela, es decir, bájele el fuego y déjelo a fuego lento unos 15 minutos más. Sírvalo en el momento, esto da para 4 o 6 porciones. Claro, nosotros haríamos esto con vino blanco,
perdón, y esto está hecho con ron, Claro, realmente, seguro. es así. Bueno, la verdad, riquísimo. Bueno, hemos paseado por Cuba hoy, con ese mar maravilloso, con ese clima, con ¿Sabes esa... que nos ha faltado un bolero, Susana, para Bueno, haber paseado por yo Cuba? yo te voy a despedir. No es un bolero, pero es la canción que a mí más me gusta de Silvio Rodríguez, que está en son de trova, y que es un poco Ajá. la síntesis de su vida, y que cada vez que la escucho me emociono mucho. Bárbaro, lo escuchamos y nos emocionaremos con vos. Te mando un beso. Vamos, que así beso sea. queridos. Gracias. Bueno, estuvo con nosotros la abuela Berta. Hoy le tocó el turno a Cuba, la bella Cuba, y nos despedimos de Cuba con este gran intérprete, gran pensador, gran letrista, gran persona. Silvio Rodríguez, monólogo. Favor, no se moleste, de pronto me estoy yendo. No vine a perturbarles y menos a ofenderlos. Vi luz en las ventanas y oí voces cantando, y sin querer ya estaba tocando. Yo también me alegraba entre amigos y cuerdas, con licores y damas, más de eso quién se acuerda. Una vez fui famoso, siempre andaba viajando. Aquí traigo una foto actuando. Me recordaron tiempos de sueños e ilusiones. Perdonen a este viejo, perdone. Ya casi me olvidaba, pero para mañana van a dar buen pescado. También llegaron papas y verduras en latas al puesto del mercado. En cuanto llegue y coma, me voy para la zona por lo de la basura. Como la noche avanza, los dejo con la danza, el canto y la cultura. Disculpen la molestia, ya me llevo mi boca. A mi edad la cabeza a veces se trastoca. En la alegría de ustedes distinguí mis promesas y todo me parece que empieza. Favor, no se moleste, que casi me estoy yendo. No quise perturbarles y menos ofenderlos. Vi luz en las ventanas y juventud cantando, y sin querer ya estaba soñando. Vivo en la vieja casa de la bombilla verde. Si por allí pasarán, recuerde.
Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.